¿Sabés qué es SIBO? ¿Has escuchado hablar de SIBO? Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Parece que son muchas las personas que han descubierto, por así llamarle, que su diagnóstico indica que tienen SIBO. Está con nosotros Sandra Garcés, médica gastroenteróloga, para hablar de este tema. La recibimos. ¿Cómo estás? Hola, Buen Sandra. día. ¿Cómo están? Muchas ¿Cómo gracias va? por la invitación Buen nuevamente. día. Gracias. Muchos que estarán diciendo ahora, ¿qué? ¿Cómo? ¿SIBO? ¿De qué se trata? Bueno, tomamos un video, una historia que hizo Cintia Fernández, actriz, bailarina, panelista, y ella contó, dijo, lo padezco. Y lo decía de esta manera. Así lo Embarazo reflejaba. no, decía. Es el Claro. maldito SIBO. Claro, recién arrancando el día, ¿no? Tempranito, ella decía, miren esta panza, miren esta hinchazón, parezco de 3 meses, sí. no estoy embarazada, es el maldito SIBO. ¿Y qué es el SIBO? Yo charlaba hace poquitos días atrás con un amigo, Omar, a quien le agradezco la info, también la data que me estuvo dando al respecto. Me dice, me estoy desayunando con que después de algunos estudios tengo SIBO, así me lo explicó, me decía mi gastroenteróloga. Le vamos a preguntar entonces a Sandra, que está con nosotros, ¿qué es exactamente SIBO? El SIBO, primero son las siglas en inglés, que significa esto, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, Ajá. que causa algunos síntomas digestivos. Distensión, dolor, a veces diarrea. Pero digamos, para que la gente le quede claro, porque hay mucha información en los medios Sí. o en las redes que no es correcta. No es una enfermedad en sí, ¿sí? Ajá. Es una condición. ¿Qué quiere decir esto? Que hay alguna alteración en la flora, en la microbiota. Hablamos de microbiota, son los gérmenes que tenemos en nuestro intestino particularmente. Sí. Entonces, es una alteración que hay un sobrecrecimiento de bacterias en algunas condiciones, con algunas condiciones. No cualquiera puede tener SIBO. Toda distensión abdominal no es SIBO, ni toda dolor abdominal es SIBO, ni tampoco intestino irritable. Hay que estudiar bien al paciente, por eso es muy importante consultar al especialista, ¿no? Para tenerlo así como súper claro, ¿no? Me dicen, tenés bacterias en tu organismo y a Sí. mí me pesca un susto que ni te cuento, ¿no? Todos tenemos bacterias y acá estaríamos hablando de una cantidad exacerbada de bacterias. Exacto. ¿Es así? Todos tenemos bacterias. Ujú. Es como una microbiota, la microbiota se llama, hay microorganismos dentro del intestino. Cada uno tiene su microbiota, Que son necesarias. que son necesarias. Es un equilibrio entre bacterias buenas y bacterias malas, Ok. ¿sí? Entonces, eso se llama eubiosis. Es un estado de equilibrio Ajá. que tenemos permanentemente. Mi flora bacteriana no necesariamente es igual a la tuya y sin embargo cumple la misma función. Es como la huella digital de cada uno de nosotros, Bien, ¿sí? bien. Esto está en permanente estudio, la verdad que sabemos bastante poco. En principio se quería estudiar o hacer taxonomía de ponerle nombre y apellido a cada microbiota que habría o a cada germen, pero la verdad que eso es muy complicado, hay estudios genéticos para esto. Después se dijo, no, estudiemos mejor qué produce cada una de esas bacterias. Claro. Pero digamos que hay cierta confusión. Para que se produzca esto, primero que en el intestino delgado generalmente hay pocos gérmenes. Es un órgano que es de tránsito y cuya función es la digestión de los alimentos, ¿sí? Ajá. El alimento llega y tenemos algunas bacterias que degradan esos alimentos y se produce la absorción también de ciertos nutrientes. Sí. Es tránsito, es peristaltismo, le llamamos nosotros, el movimiento del intestino hacia el colon, y en el colon termina de absorberse agua, se forma la materia fecal, digamos, y formamos también ácidos grasos de cadena corta que sirven para, digamos que son todos nutrientes para nuestros colonocitos, que son las células del colon. Eso es lo normal. ¿Qué pasa cuando hay un estancamiento cuando se altera alguna de esas barreras? Es decir, disminuye la acidez gástrica, que es un protector, la acidez gástrica es un protector de las bacterias, se enlentece el tránsito del intestino. Hay muchas enfermedades que responden a esto, pueden ser la diabetes, el hipotiroidismo, alguna cirugía abdominal, Sí. puede haber resecciones intestinales por alguna condición previa del paciente
y eso también altera. Todo lo que produce enlentecimiento del tránsito intestinal es un caldo de cultivo para bacterias. Ahora, Sandra, vos recién decías, no todos lo van a padecer, o sea, no es para todos esto. ¿Quiénes sí? ¿Qué Por eso, personas sí? estas personas que tienen alguna condición previa, ¿sí? Es decir, esto de las enfermedades previas, enfermedades del colágeno, diabetes, hipotiroidismo, enfermedad celíaca, intestino irritable. Son muchas entidades que pueden tener sobrecrecimiento bacteriano. No es que el sobrecrecimiento bacteriano es una enfermedad. Pero hay personas que dicen, no soy celíaca, me hago estudios, no me ven nada, no me encuentran nada, soy joven, como sano. Como que no hay nada preexistente que claro, daría lugar a claro, esto. pero sí comen a la noche algo, se van a dormir y a la mañana se levantan y tienen un hinchazón abdominal tremendo. Por eso, hay que estudiar a cada paciente en particular. No todo sirve, todo lo que sale en internet sirve para todos. Por esto mismo que yo te decía que cada uno tiene su flora intestinal diferente y que hay que estudiarla. Digamos, hay que revisar al paciente, hay que hablar de sus antecedentes. Porque ese que te dice estoy hinchado, bueno, hay que ver qué causa. Generalmente son pacientes que deambulan por todos los médicos, por todos los especialistas, y con la famosa frase, a ver si usted, doctor, le da en la tecla. Entonces, viste, te caen rayos y te querés matar. Porque depende de un diagnóstico del tratamiento. Sandra, vos dijiste, esto es una condición. ¿El que tiene SIBO lo va a tener toda la vida? Depende de, por ejemplo, si es un celíaco que no está controlado y tiene un sobrecrecimiento bacteriano, por ahí controlando su enfermedad, que es la dieta libre de gluten, y volviendo a tener hábitos saludables, quizás no lo vuelve a repetir, pero es probable que se repita esto. Pero por eso tenemos medicamentos para eso. Tenemos el tratamiento del SIBO en sí, el sobrecrecimiento bacteriano, es un antibiótico. Generalmente es rifaximina, es un tratamiento de 15 días, es un antibiótico bastante inocuo que, digamos, que respeta bastante las bacterias propias del intestino, simplemente ataca los gram negativos, gram positivos anaerobios o aerobios que no corresponden a ese lugar. Porque en realidad lo que está pasando es que bacterias que están en el colon van ascendiendo y colonizan esa zona, que no deberían estar. ¿Sí? Sandra, ¿le puede pasar a un niño esta condición? Justamente entendiendo que esto es algo relativamente nuevo, como decías vos, que también se está estudiando para ver cuál es puntualmente la causa. Es como que pareciera ser multicausal, como decimos, caso es único, cada historia clínica es única. En este sentido, ¿se puede dar en la niñez? ¿Se puede desarrollar? Los chicos tienen bastante poco desarrollado el aparato digestivo. En los primeros años es bastante inmaduro, es decir, nosotros en el útero estamos sin flora bacteriana, ¿sí? A medida que recibimos leche materna y pasamos por el canal de parto es cuando se empieza a contaminar. Depende de la condición del chico y qué enfermedades tienen. También se ha relacionado el autismo con esto, con las condiciones. Pero la verdad que se sabe poco, pero tenemos que traer calma a la población. Es decir, no todo es lo que parece ser. Digamos, no toda inflamación responde al SIBO. ¿Cómo lo diagnosticás? Eso, no te iba a decir. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica, el gol estándar o el diagnóstico ideal sería un cultivo del líquido yeyunal, pero es muy engorroso obtener una muestra que sea estéril, que un laboratorio, tiene que ser un laboratorio que esté capacitado, que en la Argentina no hay, para que pueda cultivar esas bacterias y ver de qué se trata. Es bastante complicado, eso sería lo ideal. ¿Qué tenemos nosotros como herramientas? Tenemos el test del aire expirado o directamente la prueba terapéutica con rifaximina. Si nosotros pensamos que el paciente tiene un sobrecrecimiento, lo tratamos con el antibiótico, si responde no nos queda duda de que fue un sobrecrecimiento. Bien. Ahora, el test del aire expirado es un test que yo le doy al paciente, le doy lactulosa o le doy glucosa, lo consume, si hay bacterias que no corresponden, eso lo van a metabolizar y van a formar gases, que es el metano, el hidrógeno, que habitualmente el cuerpo humano no lo fabrica. Entonces eso pasa a la circulación, se absorbe, se va a pulmón. En pulmón yo hago el test del aire expirado, que es como una pipeta que uno está soplando, hay que hacer una dieta especial y todo eso. Entonces yo registro, con un cromatógrafo, registro una curva de esos dos gases. Si esos dos gases están presentes, el paciente tiene sobrecrecimiento bacteriano. Tiene sensibilidad, no es tan específico, pero digamos que es una herramienta que uno puede ayudar. Sandra, te metiste en un tema no menor. ¿Es normal tener gases o es un indicativo de que puedo tener SIBO? Nosotros somos seres fermentativos, digamos, y depende mucho también de nuestra dieta. Depende
de que consuma los hidratos de carbono fermentables. Por eso usamos también las dietas bajas en FODMAP y todo eso. Eso nos produce fermentación. Es decir, siempre hay descomposición de sustancias y las bacterias se encargan de producir eso. El tema es que hay que mantener el equilibrio para que no se produzcan estas alteraciones de la flora intestinal. Ajá. Algo que, perdón, que quería preguntarte, digo, si tenés estos síntomas, tenés que ir a un médico. ¿Por qué te pregunto esto? Porque por allí muchos dicen, bueno, dejo de comer o hago una dieta, ¿no? Tranqui, Claro, sí. ¿no? Ya sé lo que me está cayendo mal y hago ejercicio porque tengo hinchazón. Entonces hago ejercicio porque uno, ¿no? Confunde. En estas circunstancias, hacer ejercicio abdominal, ¿es malo? No, para nada. La actividad física siempre es buena. Lo que pasa es que realmente hay pacientes que están muy distendidos y los condiciona en su vida social. Digamos, salen a eventos y no quieren comer nada, no quieren hacer actividad física porque tienen dolor. Por eso, primero, yo creo que la consulta, aunque vos tengas estos síntomas que crees que lo podés manejar con la dieta, a veces lo podés manejar y a veces no, hay que consultar al especialista porque hay que buscar la causa de esa distensión, de ese dolor. Por ahí estamos enmascarando alguna otra patología. Pero lo importante es que no es una enfermedad grave. ¿sí? Claro, una condición. Es una condición. ¿Y la ves seguido, Sandra, en consultorio? O sea, ¿va creciendo? Muchísimo. Sí, mucho. Porque además la gente ahora tiene mucho más información. Claro, Esto ha existido desde siempre, desde que el ser humano es ser humano. Claro, y, claro. y depende mucho de la alimentación. Pero digamos, como ahora hay más información, más acceso a las redes, hay mucha gente hablando de esto, bueno, la gente consulta. Directamente viene y te dice, doctora, me parece que tengo SIBO. Claro. Entonces, bueno, uno ya ahí, ya vienen orientados. Vas cuando un referente hace una publicación así. Tengo una cuestión que tiene que ver con el uso de automedicado de antibióticos. Vos dijiste recién, este es un antibiótico que como que afecta a la flora intestinal. Tengo entendido que la automedicación de antibióticos, el uso de antibióticos, produce un deterioro de la flora. ¿Puede ser que nosotros, al automedicarnos tanto tiempo con antibióticos, hayamos producido en nuestro organismo un deterioro de nuestra flora intestinal? Seguro. Está calculado que para 2050 nosotros vamos a ser resistentes a los antibióticos. Uy, ¿sí? tremendo eso. Por todo lo que está pasando, ¿no? Del mal uso de antibióticos. El antibiótico que se usa para sobrecrecimiento bacteriano es un antibiótico que no circula a nivel general, sino que se absorbe a nivel intestinal. O sea, no se absorbe, actúa sobre la superficie del intestino, protege la flora bacteriana normal y la que ataca es la que no debería estar. Pero se hacen ciclos de antibióticos, a lo mejor hay que dejar pasar, se hacen 15 días y dejar pasar 3, 4 meses, si el paciente lo necesita, repetirlo. No hay problema con ese antibiótico, pero se están usando muchísimos antibióticos sin sentido, por eso es importante la consulta. Claro. ¿sí? Hay que descartar que no sea también alguna intolerancia alimentaria, por ahí es una intolerancia a la lactosa. Más del 90% de los argentinos, vamos a hablar porque estamos acá, somos intolerantes a la lactosa. Hay 1/3 de la población que solamente es tolerante. Nos han metido que tenemos que tomar la leche de chiquitos, nos han torturado con eso, Sí. pero realmente no estamos capacitados nuestras células para tolerar la lactosa. Ajá. Entonces, también hay que descartar que no sea alguna alteración de Muchísimo lo que acabas de eso. decir. Es muchísimo, sí. O sea, que de cada 10 argentinos, 8 no Son deberían tomar intolerantes. leche entera, Exacto. digamos. Por eso las dietas que se comienzan con esto, lo primero que se saca es la lactosa. Sandra, quizá lo dijiste o lo hemos pasado por al ladito, pero para una persona, entiendo que tuvo algo o tiene algo preexistente, le puede parecer SIBO, pero ¿qué dispara? ¿Cuál es el momento inicial? ¿Puede ser un trauma, un estresazo, algo que consumió? Se lo relaciona con el intestino irritable. Hay un 30% más o menos que está relacionado con el intestino irritable, pero más que nada es un enlentecimiento en el tránsito intestinal que hace que se forme un caldo de cultivo y que se reproduzcan gérmenes que habitualmente no se reproducen. Ajá. O que no están en Sí. el intestino. Y ¿sí? me decía mi amigo que está transitando por los estudios para confirmar, digamos, en todo caso, me decía, bueno, me han puesto bajo una dieta estrictísima, no puedo consumir esto, y me decía una larga lista de cosas que no puede consumir. ¿Eso es durante la etapa de estudios o si se determina que tiene SIBO, será para siempre que no puede consumir toda esa larga No. lista de alimentos? Son dietas, es la famosa dieta baja en FODMAP, es decir, en hidratos de carbono fermentables. Eso no se puede mantener en el tiempo porque es imposible, más de 3 semanas a 6 semanas. ¿Qué se hace? Se hace una dieta restrictiva, se saca todo y se Sí. empieza a incorporar de a poco algún alimento para identificar qué es lo que está haciendo que ese paciente le produzca ese sobrecrecimiento. Ok, Mm. ok. San- Y-
Y no, y también para determinar, digo, si no es otra cosa y es SIBO. Exacto, exactamente. Para confundir, digo, por ejemplo, con un con colon un irritable o- colon irritable común o ser con celíaco. intolerancia alimentaria o si ese paciente ha tenido una cirugía. Por eso hay que estudiar el paciente en el contexto. Es multicausal esto, ¿no? Exacto. Nos ha quedado muy claro. Sandra, Bueno. muchísimas Yo, a gracias. mí me queda una cortita Sí, si la puedo sí, hacer. Digo, cortita. viene Semana Santa, muy cortita, viene Semana Santa. Y las personas que tienen alguno de estos síntomas, ¿debieran evitar algo? Digo, el consumo de chocolates, alguna cuestión calórica o Me no. estás pidiendo un montón. No, bueno. Es muchísimo, no les voy a Bueno. privar del huevo de Pascua, ¿no? No quiero ser la mala de la Por película, favor. dice Sandra. No, claro, no. Yo creo que la Pasa que consulta después si- oportuna es ideal. ¿Cómo? La consulta oportuna, consultar a un especialista y Lo que pasa y es que ver. uno dice, sí, disfruto el huevo, pero después, si te trae Claro. un dolor de cabeza o te trae Un tracón de un huevo día y de medio de estar tirado en una chocolate, cama, no no sé, tiene ¿eh? sentido. Pero es que el chocolate no te va a producir eso. Claro. Hay Usted que es fanática tener... del chocolate, doctora, ¿no? No, más Ah, o ¿no? menos, Bueno. no tanto. No, bueno, tanto. pero- No, prefiero otras cosas. No está malo salado, no. Bueno, Entonces nos permite un huevito per cápita. Por supuesto. bueno. Doctora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Gracias, ustedes. Sandra, como siempre. Hasta Muchas gracias. pronto.